cosas hay en la vida? ¿Salud, dinero y amor? No, natación, ciclismo y carrera. El triatlón es un deporte individual combinado y de resistencia que consta de 3 pruebas. El ganador es el deportista que llega primero a la meta después de más de 60 kilómetros, si llega. En 1974, en California, un grupo de amigos deportistas decidió unir las 3 pruebas en una misma competencia para hacerla más complicada. Como era casi imposible por la dureza de la carrera, se llamó el Hombre de Hierro. Con el tiempo y el cansancio, aparecieron triatlones de distancias más humanizadas. Fue reconocido como deporte de los Juegos Olímpicos en Sydney 2000. Las distancias olímpicas son las mismas para mujeres y para hombres. La natación es la prueba inicial y se realiza en aguas abiertas. Si la temperatura está por debajo de los 16 grados, conviene usar traje de neopren. Y si hay pirañas, armadura. Es fundamental saber nadar con olas para no tragar agua. De segundo plato, ciclismo, la prueba de mayor tiempo de competición. El recorrido puede hacerse en pavimento, con cuestas o descensos. Acá el triatleta puede alimentarse y rehidratarse fácilmente, pero no da para comerse una parrillada completa. La carrera a pie es la parte final del triatlón. La tercera es la vencida. Entre los nuestros, el cordobés Oscar Galíndez fue 3 veces Hombre de Hierro, un campeón inoxidable.